Estamos de regreso aquí en D-News, la primera señal de noticias de Latinoamérica, viendo las imágenes de lo que fue la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas chilenas de la reforma previsional impulsada por el gobierno Gabriel Boric, que ha tenido que sortear distintos obstáculos, incluso para llegar a la votación en el Pleno para que sea aprobada la idea de legislar. No para su aprobación final, no para tener una nueva reforma, sino que la simple idea de legislar tiene que llegar a la Cámara ya más o menos con los votos sabidos de que va a ser aprobada. Y eso ha significado que se vayan llegando a acuerdos con sectores políticos. Cada uno de ellos pide una cosa y el gobierno tiene que, para llevar adelante la reforma, y lo principal de su reforma, que es la idea de legislar, me imagino, porque hasta el momento lo principal de la reforma se cayó, que es la idea de avanzar en un 6% adicional de capitalización, 6% adicional de cotización por parte del empleador. Eso se cayó. En esta discusión se puede retomar, ya que la idea de legislar efectivamente fue aprobada, con otros nuevos acuerdos. El problema, dicen algunos expertos, que esta idea, que ha sido modificada de muchas formas para poder avanzar a los acuerdos, ya se ha ido transformando en una cosa rara y difícil de apoyar, pues podría incluso significar tener menos pensiones. Lo conversamos a esta hora con el reconocido economista y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, además experto en estos temas, ha formado parte de algunas comisiones precisamente, y por eso tomamos contacto con él para que nos diga qué opina hasta el momento de la reforma que se empieza a discutir entonces ya en el Pleno del Congreso. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, Lucía. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tomar contacto en un tema que es tan importante. Además, para nosotros es fundamental tener su opinión, sabiendo que su opinión además es una opinión reconocida sobre todo por los sectores de centro izquierda. Usted tiene una vocación también de cuestionar aquellos dogmas económicos que se han impuesto en Chile en los últimos 40 años, y por eso su opinión es tan importante también en esta materia. Yo le decía, ha formado parte de comisiones relevantes también en materia de discusión pública. ¿Cuál es su opinión de la reforma que en estos momentos se está construyendo en el Congreso? Bueno, Lucía, como tú has escuchado, hay un tema, como tú explicabas, hay un tema político en que está muy empantanado, y hay un tema técnico. Prefiero comentar el tema técnico. Claro que sí. ¿Cuál es el problema con las pensiones? Que son, según el más reciente estudio de la Superintendencia de Pensiones, el que jubila va a jubilar con en promedio con el 62% de el ingreso del último año. Y se considera eso insuficiente. Ese es el problema. Y además, debido a que las rentabilidades de los fondos de pensiones a futuro van a caer, porque fueron excepcionalmente altos en los años 80, debido a que la esperanza de vida al jubilar va a seguir alargándose, gracias a Dios, debido a que buena parte de la población no cotiza porque es trabajador por cuenta propia o informal brujo, debido a esos factores, la tasa de reemplazo, este porcentaje, para el futuro va a ser aún más bajo que este sentido. Entonces la reforma pretende superar eso, elevando la cotización en 6 puntos esencialmente. El problema es el siguiente, y que tanto el gobierno como la oposición no lo ha señalado. 6 puntos es insuficiente por los mismos trabajos de la Superintendencia de Pensiones. Es cierto que con la reforma se va a subir las pensiones actuales por encima de ese 62%. Eso es cierto. Las actuales, los que están jubilados. Pero los que van a jubilar en el 2040, que es apenas 16 años, y los que van a jubilar más adelante, van a tener tasa de reemplazo no del 62 actual, sino de entre 50 y 53%. Perfecto.
Ok, partamos, El partamos, informe- partamos con eso entonces. El último informe de la Superintendencia de Pensiones señala que la reforma, porque el otro día se escuchaba en un medio que decían, con esta reforma las pensiones van a ser más bajas más adelante. Pero claro, no es culpa de la reforma ni del mecanismo de la reforma, sino que es insuficiente lo que se está aumentando en las cotizaciones, ese 6%, para que la tasa de reemplazo sea mejor de aquí a 20, 30 años. La tasa de reemplazo entendiendo eso como el sueldo en relación a la pensión que se recibe. El último sueldo en relación a la pensión, ¿no es cierto? La tasa de reemplazo. ¿Cómo reemplaza la pensión el último sueldo que se recibió? Hoy día es de 60% y es muy baja porque además los sueldos en Chile son bajos. En el futuro, con esta reforma, van a ser incluso más bajos por el propio informe que demuestra que ese 6% va a estar además influenciado por el interés o la rentabilidad de los fondos de pensión. Y por eso es insuficiente. Usted dice, por otra parte, que esta reforma, y corríjame, por favor, la parte en la que me falta completar, es buena para los actuales jubilados. Pero esa reforma es buena para los actuales jubilados si es que un porcentaje de ese 6% va a un fondo solidario. Si no va a un fondo solidario, como es lo que está pasando ahora y lo que se está pidiendo, que es que vaya completamente a la capitalización individual, tampoco mejora las pensiones actuales, salvo que aumente un poco la PGU, ¿o no? La verdad es que las pensiones actuales subirán con la reforma, principalmente no por el reparto, sino porque el aumento de la PGU. Claro. Entonces, si uno aumenta el PGU, automáticamente van a subir las actuales. Claro. Y eso es el 80-90% de la mejora de las actuales se debe a la PGU. Toda la discusión del reparto es, a mi modo de ver, secundario e innecesario. Porque el supuesto de sacar plata de los que están cotizando, es decir, los futuros pensionados, y traspasárselo a los actuales pensionados, supone que los que están cotizando van a tener pensiones más altas que los actuales. Y el estudio de la superintendencia muestra que sus tasas de reemplazo van a ser como 18 puntos menores con la reforma a los actuales. Entonces, ¿cómo se justifica sacar plata de los que van a tener más bajas pensiones para dárselo a los que van a tener más altas pensiones? O sea, si se quiere subir las pensiones actuales, el PGU es el fenómeno, es el factor principal y no se necesita, es decir, el reparto va a ser perjudicial para las futuras pensiones que ya van a estar más bajas. Entonces toda esa discusión es errada. Perfecto. A mi modo. Qué importante lo que está diciendo. O sea, aumentar la cotización es importante, aumentarla al empleador es importante. Los informes del mundo demuestran que efectivamente se puede hacer una distinción entre lo que aporta el empleador y lo que aporta el empleado. En Chile el empleado aporta lo que aporta en promedio el empleado de la OCDE, los empleadores no aportan nada. Subir la cotización es importante, pero no van a mejorar las pensiones con ese 6%, ni van a mejorar las pensiones futuras con el reparto. Van a mejorar. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces a su juicio? Bueno, primero, aumentar la cotización más de 6 puntos. Alguna combinación de los siguientes. Aumentar la cotización más de 6 puntos, obviamente gradualmente. Segundo, extender la edad de jubilar. Hoy día, el que jubila a los 65 y si es hombre, vive hasta los 87, son 22 años. Y la mujer vive hasta los 91. Y en el futuro va a seguir extendiéndose. Entonces, la edad de jubilar debería, de mi modo de ver, irse progresivamente aumentando según aumenta la esperanza de vida al jubilar. Es un segundo factor. Entonces, cotización, extender la edad de jubilar. Tercero, la informalidad. O sea, hay que tratar de reducir la informalidad. Hoy en día, el 90% de los trabajadores por cuenta propia en Chile no están obligados, ni siquiera por la ley, a cotizar. Y por consiguiente, casi ninguno cotiza. Claro. Y son 27%. La gente pasa por cuenta propia. Muchos son cuenta propia toda la vida. Otros son formales y cuenta propia según
distintas etapas de su vida, eso tendría que ser obligatorio. Ahora, no soy tan ingenuo para creer que simplemente por hacerlo obligatorio que la gente va a cumplir con la ley, pero hay que empezar con eso. Claro. Y hay mecanismos para tratar de hacer que eso se cumpla en los cuentas propias. Y para incentivarlo. Entonces, bueno, y es el cuarto punto. Por ejemplo, el aumento del PGU que se está hablando, de subirlo de lo actual 206 a 250 mil pesos, ese debería de darse como era en el pasado, y es que en todos los sistemas de seguridad social del mundo, que para recibir la pensión tú tienes que tener al menos 10 años, a veces 15 años. En Chile en el pasado era 10 y 15 años. O sea, si tú pones que es mínimo 10 años, quiere decir que hay un fuerte incentivo para de verdad cotizar cuando eres cuenta propia o no ser informal para conseguir ese beneficio. Pero actualmente se consigue simplemente por el factor edad. Entonces, esa es otra manera de reducir la informalidad. Entonces, mayor cotización, extender la esperanza de vida, y no de una vez, sino indizarlo a la esperanza de vida. Y en tercer lugar, ir paulatinamente reduciendo la informalidad. Digo paulatinamente porque no hay milagro en este mundo. Quisiera que fuera instantáneo, pero a menos que sea obligatorio. Perfecto. O sea, en resumen, profesor, la discusión en la que tanto se ha invertido del 3% a capitalización individual, 3%, o 4,2%, o 5,1%, o 6% completo, no sirve de mucho. La verdad, servirá para otros fines, pero no para subir las pensiones. Lo que se necesita es subir ese porcentaje gradualmente, como sea. Esa es la discusión que hay que dar. Y también cómo se sostiene la PSU y la PGU, que es la pensión garantizada universal, porque eso requiere de un esfuerzo fiscal que implicaría entonces quizás una reforma tributaria. Exactamente. Bueno, y eso, si uno va a repartir sacando de las pensiones futuras, uno tiene que hacerlo si las pensiones futuras son más altas que las actuales. Claro. Pero el informe del gobierno, de la superintendencia, muestra que va a estar en el 2040, ¿no? Esto en infinito, 18 puntos menores a las actuales. Entonces, ¿quién saca de los pobres para dárselo a los ricos? Toda la razón, y es parte de la preocupación también, el sentido que está desplegado cuando la gente dice, no, ¿sabe qué? Mándeme toda mi plata. No hay nadie que les haya convencido porque no están esos datos entonces disponibles para decirle que si usted reparte una parte de ese fondo va a recibir más en el futuro, porque lo que está testeándose es que no por el mecanismo, sino que por otros factores las pensiones del futuro van a ser más bajas que las actuales, incluso en tasa de reemplazo. Muchas gracias, Joseph Ramos, economista, académico titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, un habitual, además, entrevistado en estas materias, por esta explicación tan clara. Que esté muy bien y esperemos entonces que no se hagan oídos sordos. Hay muchos como usted que están levantando la mano y diciendo esta discusión no nos va a llevar a un buen término. Estamos perdiendo tiempo en una discusión que no es la que hay que dar. Esperemos que eso sea lo que suceda cuando regrese en marzo, entonces, la discusión ya más de fondo sobre la reforma previsional. Que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a usted.